mejor de todo, con Viajes y Viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo! Bueno, Pau, muchas gracias a Viajes y Viajes por tenerme el día de hoy aquí. Bienvenidos a todos. Espero que con la charla que vamos a tener hoy, con la presentación que les voy a hacer, les quede un poquito más claro el panorama de por qué vale la pena irse a estudiar la carrera o la maestría a Alemania, especialmente con UI. University of Europe for Applied Sciences, que como bien lo dijo Pau, soy la representante para Latinoamérica. Somos una universidad privada en Alemania con una variedad de programas muy interesante que responde a las necesidades y a las demandas del mercado laboral. Imagino que muchos de ustedes acá también están buscando una ruta académica para mirar perspectivas a futuro fuera de sus países de origen, bien sea que estén en Ecuador, en Perú o en Colombia. Así que Olivier dice que no se escucha bien. ¿Tú me escuchas bien, Pau? Sí, está bien. Justamente voy a responderle, quizás a veces suelen tener algún problema, sobre todo en el audio, y ya le voy a dar las indicaciones. Listo, gracias, Pau. Entonces, antes de entrar en el tema como tal, a mí me gusta preguntarle a los asistentes si lo pueden poner en el chat, ¿qué les viene a la cabeza cuando piensan en Alemania? No hay voluntarios. Un poquito tímidos. Tranquilos, que es por escrito, no tienen que prender cámara y no tienen que hablar, es que me pongan algunos de ustedes en el chat. ¿Qué les viene a la cabeza? Alexander está con la mano levantada, cuéntanos, Alexander, ¿a Desarrollo, ti qué gran te viene a la economía. cabeza? Sí, desarrollo, gran Desarrollo, economía, gran industria, economía, cultura. industria. Ajá. Súper. Listo, país industrializado. A mí me vienen carros a la cabeza, por ejemplo. Entonces, es interesante porque obviamente cada uno de nosotros va a tener una asociación diferente con una palabra en específico, en este caso Alemania. Pues bueno, en realidad el origen de esta pregunta es para contarles un poquito qué se asocia con Alemania. Cuando nosotros pensamos en Alemania, por lo general, pensamos en muchas cosas, como decía en mi caso, en carros, y este slide no lo hice yo para que sepan, pero pues la persona que lo hizo también piensa en carros, creo. Y básicamente nos dice que el origen, de hecho, en Alemania tiene que ver con una distinción que se creó a finales del siglo XIX dentro del Reino Unido para reconocer o para identificar los productos de muy buena calidad que venían de Alemania y no de otros países que de pronto estaban empezando a exportar hacia el Reino Unido, pero cuya calidad no era tan buena. Esa asociación con excelente calidad se mantiene hasta la fecha. De hecho, hay un indicador de cuál es el ranking de prestigio asociado al Made in, y aquí Alemania aparece como el número 1. El Made in Germany se asocia inmediatamente con calidad. Tanto así que estas empresas que vemos acá, algunas las conocemos por acá en Latinoamérica, otras las hemos visto de reojo, tal vez cuando nos montamos a un ascensor, tal vez cuando compramos un chocolate. Muchas de estas empresas son de origen alemán o tienen una sede en Alemania. Importante mencionar que la mayoría de la industria en Alemania se mueve a través de pequeñas y grandes empresas. De hecho, el 95% de todas las empresas en Alemania caen bajo esta categoría de pequeña mediana empresa. Pero si nos damos cuenta, muchas empresas alemanas son líderes a nivel mundial en su industria. Entonces, que su operación en Alemania caiga en esa categoría no quita que sean grandes líderes en el mundo de esa industria a la que se dedican. Alemania además se ha convertido en un destino súper atractivo para los estudiantes internacionales, al punto que de los países de habla no inglesa es el destino número 1 y ha venido creciendo de forma exponencial en los últimos años. Por lo general, a cualquier país que ustedes vean, se van a encontrar con que China e India en educación superior son unos mercados que envían muchos estudiantes. Aquí estamos hablando de Alemania, del Reino Unido, de Australia, de Canadá. En cualquiera de ellos siempre van a encontrar una muy buena representación de estos países y pues Alemania no es la excepción. Pero en particular en nuestra universidad tenemos como primera nacionalidad a la India
y como segundo a los alemanes. Pero si ustedes se fijan dentro de nuestro top 10 de nacionalidades, también tenemos a latinoamericanos de Honduras, de México, tenemos italianos, tenemos chinos, pero no siendo la nacionalidad principal, tenemos turcos, tenemos también nigerianos del África. Entonces realmente tenemos una mezcla de nacionalidades súper, súper interesante. De hecho, tenemos más de 100 nacionalidades en nuestros distintos campos. ¿Qué ha pasado con Alemania? Cada vez más la gente empieza a descubrir que más allá de los países en donde la lengua oficial es el inglés, hay otros destinos en donde podemos encontrar opciones para estudiar en inglés sin manejar la lengua local. Entonces, en el caso de Alemania, el número de estudiantes internacionales ha crecido muchísimo, en gran parte motivado por universidades privadas como UI, en donde ustedes pueden completar su programa en inglés y no requieren saber alemán. Este es un punto clave porque me imagino que muchos de ustedes que están aquí conectados no sabían que pueden estudiar en Alemania en inglés su carrera o su maestría. Pero con UI ustedes lo van a poder hacer. ¿Qué nivel de inglés necesitan? Necesitan un nivel intermedio, lo que es equivalente a B2. Eso es un TOEFL de 72 o un IELTS de 5.5. O si hablamos de Duolingo, que ha cogido mucha fuerza, es un 90 sobre 160. Entonces, cada vez esas personas que no hablan alemán van descubriendo que, hey, Alemania sí puede ser un destino para mí y el alemán lo voy a aprender cuando esté allá. Van a privadas, pero también van a las públicas. Y seguro que más adelante alguien va a decir, he escuchado que en Alemania la educación es gratuita. Y Pau dijo becas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La educación es gratuita en el sistema educativo público. Sin embargo, no todos los estudiantes estudian gratis. Siempre hay que pagar un fee para poder mantenernos allí. Y hay unos costos asociados con estar en estas universidades públicas. Unos costos muy importantes que la gente no los piensa es que la experiencia del estudiante en la universidad pública muchas veces no es tan buena como lo es en la universidad privada, porque la universidad pública está pensada, su target son los estudiantes alemanes que crecieron en el ambiente académico alemán, que hablan claramente alemán y que saben cómo funciona la universidad alemana. Pero el estudiante internacional llega y se choca con un sistema que incluso si han aprendido alemán no es adecuado para ellos. El alemán, se dan cuenta de que el alemán que saben es un buen alemán, pero para producir a nivel académico la exigencia universitaria ya es un poco más difícil para ellos. Esto lleva a que el 49% de los estudiantes internacionales que entran a un bachelor, a una carrera universitaria, a una licenciatura, a un bachillerato, como le dicen en Perú, no continúe después del primer año. Entonces, si yo he hecho un proceso donde probablemente primero aprendí alemán, luego tuve que hacer un preuniversitario de un año para entrar a la pública, hago el primer año y no continúo, ya llevo 3 años de mi vida en donde no vamos a decir que perdimos el tiempo, porque aprender nunca es perder el tiempo, pero en donde me alejé de mi meta, que era graduarme como un profesional en Alemania, ¿cierto? No lo logré porque definitivamente entré a la pública y no era para mí. Esto se ve también en los estudiantes de maestría, un porcentaje menor, un 26% de los que inician no continúan, pero sigue siendo un porcentaje muy, muy importante. En las universidades privadas como las nuestras, este porcentaje baja un 9%. Siempre en todas las universidades de todo el mundo hay gente que decide no continuar por la razón que sea, pero estamos hablando de un 9% frente a un 26% o a un 49%. Entonces, cuando ustedes se proyecten afuera, piensen en cuál va a ser la no va a ser tan gratis esto. Entonces, esa mezcla del crecimiento de las universidades privadas con el crecimiento también de estudiantes que aprenden alemán ha hecho que desde 2013, como ustedes ven aquí, el crecimiento de estudiantes internacionales sea exponencial, al punto que de los 3 millones casi de estudiantes universitarios, el 12% actualmente es internacional. Eso
se refleja también en nuestra universidad y de hecho incluso con pandemia de 2020 a 2021 crecimos un 63% en número de estudiantes y de 2021 a 2022 un 74%. Entonces cada vez más está esa demanda presente por educación de calidad a un costo asequible y en un destino que tiene muchas ventajas para ustedes. Entonces, como les comentaba previamente, seguro muchos de ustedes no solo están pensando en ir a estudiar y regresar al país, sino mirar la posibilidad de poder quedarme donde viaje o de tener posibilidades de trabajo por un tiempo en donde viaje. ¿Qué pasa en Alemania? En octubre del año pasado había 2 millones de puestos sin ocupar, 2 millones de cargos para los que no encuentran gente. ¿Por qué? Porque la población está envejeciendo y cada vez hay menos gente que llega a ocupar los puestos. Esto abre la posibilidad a que la inmigración realmente sea un requisito para que Alemania se mantenga como un destino competitivo a nivel económico o como una economía competitiva a nivel económico. ¿Por qué? Porque si yo no tengo suficiente gente trabajando, no puedo mantener todas esas empresas de las que hablábamos previamente. Entonces, se proyecta que para poder mantener esa productividad, esa competitividad de la que hablamos, se necesitan alrededor de 400,000 inmigrantes anuales. También se espera que en los próximos 40 años esa población que sale del mercado laboral sea tan grande que si el mismo número de empleados que está ahorita en el mercado los está tratando de sostener, no lo van a lograr. Y esto podría hacer que se pierda ese escenario económico en donde ellos se desempeñan ahora. En tan solo 7 años, de aquí al 2030, entre un 30 y un 40% de las personas en Alemania van a ser de origen extranjero, bien sea porque sus abuelos eran extranjeros, porque sus papás eran extranjeros o porque ellos mismos son extranjeros. Y se espera que al 2060, más o menos 260,000 personas al año sean requeridas para llegar a trabajar y suplir los puestos que se crean en Alemania. Entonces volvemos a que esto ha hecho que desde el 2015 los estudiantes internacionales hayan crecido en un 42%, llegando a ser el 12% del total de estudiantes. Y ustedes dirán, ok, veo que hay muchas posibilidades de trabajo posterior a que yo me gradúe, pero ¿qué pasa mientras estudio? Porque pues es un tiempo largo, tengo que ayudarme a mantener, ¿cómo funciona la cosa? La buena noticia es que Alemania no solo les permite quedarse después un tiempo, sino que también les permite trabajar mientras ustedes están estudiando. ¿Cuánto les permite trabajar? Normalmente es medio tiempo mientras estudian y la Oficina de Estadísticas Alemanas, para los que estén aquí de Colombia, sería como el equivalente al DANE. Desconozco el nombre de la autoridad en Perú y Ecuador, pero digamos que el equivalente de cada uno de sus países debería tener esta estadística. Para aquellos que trabajan a medio tiempo, en promedio van a trabajar 19 horas y media por semana y el sueldo mínimo actual, el mínimo, es de 12 euros por hora. Entonces se estarían ganando por lo menos 936 euros, que es lo que calcula también el gobierno, más o menos ahí, 934, que un estudiante internacional requiere para mantenerse mensualmente. 936 euros sería el salario mensual que recibirían y eso sí están en minimum wage. Muchos estudiantes ganan más del mínimo, entonces estarían bien para ayudarse con su manutención mientras están allí. ¿Qué pasa además? Nuestra universidad tiene una muy buena reputación en el mercado laboral. Las universidades que somos de Applied Sciences mezclamos una sólida base teórica con componentes prácticos. Entonces, mientras ustedes están estudiando con nosotros, no solo se van a quedar en la teoría que verían en la pública, que es un profesor lejísimos de ustedes, salones de 500, 600, 700 estudiantes, sino que pueden tener clases pequeñas en arte y diseño. Esas clases pueden ser fácilmente de 20 a 30 estudiantes. En las clases de otras áreas pueden estar entre unos 40 a 60 estudiantes más o menos, que son unos tamaños muy decentes de clase comparados con los tamaños de las clases en la universidad pública, y eso permite que ustedes tengan interacción
con sus profesores, con sus pares, que puedan hacer proyectos, que trabajen en estudios de caso, que trabajen en grupo. Y eso los va a enriquecer muchísimo porque les va a dar herramientas para que cuando salgan al mercado laboral, bien sea por primera vez o bien sea a reintegrarse después de haber hecho una maestría, tengan más habilidades blandas y más experiencia para entrar a competir por un puesto. También esto hace que de nuestros graduados, el 79% que se gradúa de maestría gane más que el promedio. ¿Y cuánto es el promedio que gana un graduado de maestría en Alemania? 46.000, casi 500 euros al año. Y de los graduados de carrera, el 56% ganan más que el promedio y el promedio son 39.300 euros al año. Entonces realmente es una súper posibilidad porque casi que si trabajo el medio tiempo me puedo mantener mientras estoy allí. Y además, en el primer año que yo salgo a trabajar, yo ya habré recuperado la inversión que hice en mi programa. Y eso es súper bueno porque por lo general en nuestros países no sucede que sea tan rápido el recuperar la inversión. Si miramos también con puestos específicos, con cargos específicos, los salarios, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, un ingeniero de software puede estar ganándose entre 55.000 a 73.000 euros por año, un analista de datos de 47.000 a 78.000, eso depende también de experiencia del área de la industria como tal en la que trabajen, bueno, de muchas cosas. En consultoría más de 50.000 euros por año, en gerencia de mercadeo también entre 43.000 hasta 71.000. Los graduados de MBA fácilmente pueden estar ganando 50, 60, 80.000 euros por año. Y tenemos programas específicos que se relacionan con todas estas áreas. Por ejemplo, los MBAs, tenemos también MBAs con enfoques, como enfoque en empresas de tecnología. Tenemos Business and Management Studies, que sería como administración de empresas a nivel carrera o a nivel bachelor. Master in International Business Management, Master in Data Science, Bachelor in Sports and Event Management, Bachelor in Software Engineering. Entonces, muchas opciones que les permiten a ustedes proyectarse a nivel laboral con muy buenos cargos a futuro. ¿Cuáles son los cargos más demandados en Alemania? Pues estos que ven ustedes acá, los que están resaltados en rojo son aquellos que se relacionan con programas académicos que tenemos dentro de UI. Entonces volvemos a que el software es uno de esos que tiene mucha demanda. Las personas que trabajan con análisis de datos o que trabajan en IT, economistas, empresarios, administradores de empresas, gente que trabaja en servicio al cliente y gerencia de cuentas, representantes de ventas, asistentes de ventas, gerentes de producto. Todas estas áreas se relacionan con distintos cursos de los que tenemos dentro de nuestra oferta. ¿Cuáles son los cursos que vemos que tienen más demanda en Latinoamérica? El MBA es uno de esos que tiene mucha demanda aquí, también el Master in International Business Management. Data Science también es un máster que tiene bastante demanda. Y a nivel de bachelor, sin dudarlo, nuestro Bachelor de Business and Management Studies es el que más demanda tiene. El de Software Engineering también tiene una muy buena demanda. Y ya luego tenemos los que tienen una personalidad y una proyección creativa y en estos pues también tenemos una variedad de programas para ustedes. ¿En qué empresas trabajan nuestros graduados? Pues en empresas como L'Oreal, como Amazon, como el Borussia Dortmund, como Deloitte, como Audi, Porsche, Telefónica, Tesla. Realmente hay una amplia variedad de empresas en la que salen a desempeñarse nuestros graduados. Por ejemplo, Sashki de la India salió y encontró trabajo como asistente de producción en Tesla muy rápido después de su graduación y Tesla hacía poco había abierto su campus en Alemania. Entonces tenemos de verdad en las empresas más top. Y si hacemos el resumen de por qué Alemania y específicamente por qué UI, porque University of Europe for Applied Sciences, pues tenemos que en Alemania el trabajo a medio tiempo es posible. Que además, y esta es la mejor noticia para los que están interesados aquí en un bachelor, en una carrera, no requieren hacer un año de preuniversitario, Foundation, Student College, que es como se llama en Alemania, sino que con su bachillerato o certificado de estudios, para el caso de Perú, de su país de origen,
pueden tener admisión directa al bachelor. Eso es súper bueno porque los bachelors en Alemania duran 3 años. Entonces ustedes en 3 años van a sacar una carrera profesional con un título oficial reconocido a nivel internacional. Pueden estudiar en inglés, que me imagino que la mayoría de ustedes ya acá tiene bien su nivel de inglés, ya sabe. Pueden ir aprendiendo alemán mientras estudian con nosotros. Tenemos cursos de alemán, un nivel por semestre por 70 euros el semestre. Eso sí es first come, first serve. Si se llenan los cupos, pues les toca esperar al siguiente semestre. Entonces ahí hay muchos beneficios. Además, si de pronto alguien dijo, no, yo empecé a estudiar administración y luego no me gustó, entonces me pasé a música y luego me di cuenta que no, que lo que quiero es ser ingeniero, porque hay mentes que tienen mucha diversidad de gustos. No hay problema. Nosotros aceptamos esos gaps en el estudio, esos, digamos, vacíos entre comillas, y no les vamos a decir, pero ¿por qué no seguiste estudiando administración desde el principio? Y no tienen un límite de edad. La realidad es que la mayoría de los estudiantes son jóvenes, entre los 18 y los 24 años. Es muy común también que en Alemania los graduados de un bachelor continúen de forma directa a una maestría, pero tenemos también personas de 30 y punta, de 40, entonces no hay un límite de edad como tal. UI además tiene cursos de excelente calidad, tiene un costo muy conveniente de matrícula si lo comparamos con universidades en el Reino Unido, con universidades en Canadá, en Estados Unidos, en Australia. Tenemos becas disponibles para ustedes, de las cuales hablaré un poco más adelante. Pueden estudiar en inglés, recuerden un nivel B2, que es un 5.5 en IELTS, 72 en el TOEFL Internet Based, un 90 sobre 160 si lo que presentaron es Duolingo, el acceso a un grupo de personas diversas que les aporta muchísimo para entender que todos pensamos diferente, que las cosas no se hacen igual en todos los países, en un destino muy seguro con la posibilidad de viajar a distintas partes. Para algunos de ustedes, con la posibilidad de que sus familiares viajen sin necesidad de requerir visa, para otros sí se requerirá visa, pero para aquellos de ustedes que tienen un pasaporte de un país que no requiere visa Schengen, pues es fácil que sus padres, que sus novias, que sus tíos los puedan visitar mientras están allí. Y además el permiso de trabajo que pueden obtener una vez que terminan su programa por 18 meses. Este es un permiso que se le da a todos los estudiantes que completan un programa en Alemania. Entonces hay que hacer un trámite, pero está garantizado. Y no tienen que tener una oferta de trabajo para acceder a este permiso, sino que la idea es que en este tiempo ustedes puedan hacer una búsqueda del trabajo. Si en ese tiempo ustedes todavía no están tan organizados con su trabajo, existe el potencial de extender el permiso 2 veces más. Entonces, en teoría, podrían estar con un Post-Study Work Visa hasta un total de 4 años y medio. Pero si resulta que en ese año y medio inicial o en la primera extensión lograron una oferta de trabajo relacionada con lo que ustedes estudiaron y además tienen un contrato de trabajo de por lo menos un año, ya pueden aplicar a una visa por trabajo. Entonces, la verdad es que la mayoría no hace extensiones, sino que pasa de una vez al Work Permit. Después, si ya quieren tener una residencia no permanente, pero una autorización de estadía más larga que un año, porque el Work Permit lo dan por un año, entonces pueden aplicar a un Blue Card desde que sus contratos tengan un ingreso bruto de por lo menos a la fecha de 56.400 euros y neto de casi 44.000 euros por año. Ahora bien, si alguno de ustedes realmente no se ve como empleado, sino que se ve es como independiente, también Alemania tiene una ruta que es una visa de freelancers, desde que ustedes puedan demostrar que tienen suficientes fondos, bien sean propios o a través de un préstamo para financiar un proyecto bien armado, que muestren que tengan experiencia relevante en la industria y ese proyecto de negocios bien jalado, pues podrían tener una freelancer visa. Y después de que ustedes estén en Alemania trabajando por 2 años y aportando a fondo de pensiones por 2 años, posgraduación de la universidad, sumado a que hayan alcanzado un nivel de alemán B1,
ya podrían aplicar a residencia permanente. Ya la ciudadanía, ese es un paso que se nos escapa a la parte académica, viene más adelante, pero obviamente lograr esa residencia permanente es lo previo a aplicar a una ciudadanía. Entonces, muy viable que se queden en Alemania con muchas posibilidades de trabajo, como lo hablábamos antes. Si miramos las acreditaciones que tiene nuestra universidad, somos una universidad con acreditaciones en negocios por FIBA, tenemos acreditación de otros programas de diseño por SIVA, sistema de enseñanza acreditado, acreditación institucional de calidad, y la acreditación más importante es la que dice State Recognition, porque esa es la que hace que el título que ustedes obtienen con nosotros sea un título homologable a nivel mundial. Ya los requisitos de homologación los definen los países a los que vayan, pero en principio el título en sí es un título homologable a nivel mundial porque es un título oficial reconocido internacionalmente. Y nuestras 4 ubicaciones son en Iserlohn, Hamburgo, Berlín y Potsdam. ¿Por qué ustedes, los que quieren hacer bachelor, no requieren hacer el Foundation Student Collect preuniversitario? Porque si ven Berlín y Potsdam, que es de donde es nuestra State Recognition o State Accreditation, está en el estado de Brandenburgo y este estado es el que permite que postulen con los requisitos de entrada a educación superior de su país sin necesidad de hacer un foundation o un student collect. Entonces ahí tenemos una gran ventaja. Estas son nuestras sedes desde afuera, con excepción de Iserlohn, que es una sede en donde en realidad los programas son en alemán. Las otras 3 sedes manejan una oferta variada, mezclada entre inglés y alemán. En Potsdam la mayoría sí son en inglés. En Berlín hay muchos programas en inglés, pero también una buena oferta en alemán. En Hamburgo hay una mezcla balanceadita de los dos. Estas sedes son sedes en la ciudad muy bien ubicadas. Hamburgo es la ciudad número 1 en Digital Media en Alemania. Berlín es la ciudad de startups por excelencia y de las artes creativas. Y Potsdam es el Silicon Valley de Alemania y está muy cerca de Berlín. Entonces, ¿qué programas ofrecemos? Para los que no quieran quedarse en la universidad con nosotros, sino que insisten en ir a la pública y necesitan hacer el Foundation Year o el preuniversitario y no lograr un cupo para ese programa en la pública, tenemos Student Collect. También tenemos unos foundations que en realidad el enfoque es más en que suban el nivel de inglés si es que no tienen el B2. Tenemos bachelor programs en arte, en diseño, en psicología y en tecnología. Tenemos dual degrees, que es una categoría, estos sí los tenemos en alemán, en Alemania, en donde desde el primer semestre hay prácticas profesionales, hay convenios con empresas y las empresas cubren casi la totalidad del costo de la matrícula, si no es que cubren la totalidad de la matrícula. Master Preparatory Program, de nuevo, estos son programas para los que no alcanzan el nivel de inglés y quieren entrar a la universidad, podrían hacer un Master Preparatory Program o un Pre-Master. El Pre-Master es, por ejemplo, para alguien que quiere hacer la maestría en International Business Management, que exige que hayan estudiado en administración de empresas, ingeniería industrial, y si no estudiaron algo relacionado con administración, tienen que demostrar experiencia en áreas administrativas, en cargos administrativos. Entonces, si no cumplen con ese requisito, probablemente les van a decir que hagan un pre-master. O, por ejemplo, alguien que estudió comunicación social y quiere hacer una maestría en data science, probablemente le dicen tienes que hacer un pre-master de tecnología. Luego una oferta de programas en las áreas que mencioné, en tecnología, en psicología está en alemán en este momento la maestría, pero bueno, las hay. En negocios, entonces una variedad bien importante, en diseño. Importante también que tenemos 2 intakes por año, 2 fechas de inicio. Esas fechas de inicio son en marzo y en septiembre, entonces ahorita estamos a la vuelta de la esquina de nuestro inicio del Summer Semester y en septiembre tenemos nuestro Winter Semester. Adicionalmente, nuestro MBA general tiene fechas de inicio en junio y en enero. Y para los que van a Bachelor, tienen la opción de hacer en el 5º semestre de estudios una pasantía o también podrían hacer un semestre abroad. En general, los internacionales hacen pasantía porque van adquiriendo experiencia profesional, se van conectando con las empresas, muchas veces esa es la empresa que luego los va a contratar y por ende eligen esta opción.
Como les contaba previamente, tenemos más de 100 nacionalidades en el campus. Para el INTEC de septiembre del año pasado teníamos un total de 104 nacionalidades, mezclando Europa, Asia, África, Suramérica, Norteamérica, porque tenemos internacionales de todas partes. Y tenemos excelentes instalaciones. Aquí estamos viendo muchas de las instalaciones que usan nuestros estudiantes de arte y diseño, pero que también están disponibles para aquellos que no están estudiando carreras de arte y diseño, pero de pronto, no sé, saben revelar fotos, es su pasión, quieren usar el laboratorio, existe la opción, o quieren tomarse unas fotos profesionales y quieren pedirle a un estudiante de fotografía que se los tome porque la van a usar para su hoja de vida, o bueno, se me ocurren distintas cosas, ¿no? Quieren hacer un green screen y luego ponerle una animación por detrás, todo esto podrían hacerlo también, porque nos interesa mucho que sean estudiantes interdisciplinarios y por eso ustedes también tienen electivas para que no solo sea un currículo súper estricto donde todas las materias las define la universidad, sino que ustedes tengan la posibilidad de elegir algunas materias que sean de otras áreas de la universidad. También hacemos excursiones con nuestros estudiantes de distintos programas. Y este punto me parece súper importante, y es que hablábamos de que en la universidad pública a veces la razón por la que no hay tanto éxito cuando llegan los estudiantes internacionales tiene que ver con que hay una falta de apoyo. Entonces, en la universidad hay un Welcome Center, hay un Student Services Center. En esta época que estamos por empezar semestre, viven súper ocupados, pero digamos que cuando ya se regula el semestre, ya tienen un poquito más de espacio abierto, pero por eso mismo también los estudiantes han creado una red propia de Welcome Buddies y Peer Program para que entre ustedes como estudiantes generen lazos, generen apoyo, conozcan, tengan quien los guíe y no solo vayan de la mano de la universidad, sino de ese grupo de estudiantes que ya está, conoce el destino, los procesos, todo mucho mejor. Otras fotos más de nuestra vida estudiantil, una foto con el fondo que tengo yo actualmente, esto es en nuestra sede de Potsdam. Entonces, realmente la pregunta para ustedes aquí es, ¿qué preguntas tienen? En cuanto a becas, para maestrías, nuestras becas están en un 40%, una maestría que puede durar un año y medio o 2 años, eso depende de dos cosas, del número de créditos que hayan visto ustedes en su carrera y si vienen suficientes créditos para hacer un fast track, que son 60 o 90 créditos, realmente ya es que ustedes eligen la duración. O puede ser que les quedaron faltando créditos en la carrera y tienen que sí o sí tomar una maestría de 2 años. Pero la maestría de un año, una vez aplicada la beca, queda en 7.800 euros el año. Y cuando es de 2 años es un poco menos que 7.800 por 2 porque baja el costo por crédito. Entonces queda súper buena. Para los estudiantes de bachelor, el costo total de un bachelor de 3 años con nosotros es de 36.300 euros sin beca. Y la beca que les damos es mínimo del 25%. Eso hace que un año, con la beca del 25%, un año de la carrera les quede en 9.075 euros, que si lo vemos por semestre, eso equivale a 4.538 euros por semestre. ¿Y por qué digo que este es el mínimo? Porque el sistema de becas que tenemos actualmente es un sistema de méritos, entonces por lo menos van a recibir un 25% de beca, pero si ustedes son estudiantes que les fue súper bien en su colegio y se sacaron un 95% de la nota máxima en donde ustedes estudian, entonces podrían recibir un 50% de beca y pagar 3.025 euros por semestre. Entonces digamos que ahí sí nos movemos entre el 25 y el 50, pero ya depende de sus notas. Y eso solo lo sabemos cuando ustedes tienen notas finales. O sea que si todavía están en el colegio y no saben cuáles son sus notas finales, se pueden programar con un 25% de beca. Y nada, Pau, abro el espacio para preguntas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ir haciendo las preguntas, Vane, para que por favor nos ayudes resolviendo las dudas que tienen.
Pero antes de eso también voy a compartir los datos de contacto de nuestras oficinas, tanto en Colombia, en Perú y en Ecuador, en todas las sedes que tenemos, para que si cualquier duda adicional que tengan o quisieran profundizar respecto a algún programa en específico, ya sea de pregrado o maestría, o ver si es que, como bien Vane indicó, en base a su promedio de la universidad, pues también veamos cuáles serían las opciones viables para poderlas hacer. ¿Listo? Entonces, aquí hay una pregunta súper interesante que nos hicieron, es que si ya tengo una carrera, ¿puedo aplicar a un segundo grado? ¿Es posible? Sí, claro, es posible. Por nuestro lado es posible también que a nivel de embajada hagan la pregunta de por qué quieres estudiar una segunda carrera y desde que tú puedas responder con argumentos y razones, no suele haber problema. Sí, justamente para eso también intervenimos nosotros como Viajes y Viajes, porque dentro del proceso no es solamente con toda la documentación que se debe enviar a la universidad, si es que es para pregrado, pues es título, certificado de que están cursando el último año, las notas de los años de la universidad, currículum. También hay que hacer una carta de motivación, como una carta de intención indicando a la universidad por qué se quiere hacer la carrera dentro del área. Y también hay que hacer un ensayo o digamos una carta indicando por qué deberíamos ganarnos la beca. Entonces también eso es un punto importante en donde nosotros les damos las pautas para que ustedes puedan realizarlo con la mayor tranquilidad. Y en ese sentido, pues la idea es mínimo ganarnos ese 25% de beca. Y si es en base a su promedio el mérito académico, pues sí apuntarle a que les otorguen el 40% de la beca. También Milena nos pregunta, ¿cómo se realiza el proceso de homologación de títulos para carrera obtenida en Colombia? Bueno, quizás esa lo generalicemos Colombia, Perú, Ecuador, que sea válida en Alemania. Esto en el caso de querer acceder a una maestría. ¿Se requiere hacer homologación? Primer punto. No se requiere hacer homologación. Realmente Alemania tiene una base de datos muy completa de colegios y de universidades. Incluso cuando ustedes van a postular para admisión a una maestría, se pide el diploma del colegio. Justamente por eso, porque tienen una base de datos súper completa. Entonces pueden identificar cuando un título es reconocido dentro del país de origen y no requiere homologación como tal. Realmente necesitan tener sus notas, lo que llamamos transcripts, y tener todos su título o su certificado de estudios o su diploma del bachillerato, caso Ecuador, Colombia, sé que en Perú es diferente, traducido. Y lo pueden traducir al inglés porque la embajada también les acepta que esté traducido al inglés, por lo que el idioma de instrucción o el idioma de enseñanza es inglés. Sí, exactamente. Entonces, también nos preguntan si para aplicar a la maestría se requiere contar con título universitario. Entendería que esta pregunta va más por el lado de que no es necesario que esperemos a que el estudiante ya se gradúe de la universidad para hacer la aplicación, sino que ya se puede adelantar con cierta documentación por parte de la universidad, ¿correcto, Vane? Listo, yo lo entiendo de dos maneras. Una es esta que tú me acabas de decir, y te diría correcto, con excepción de los MBAs, porque los MBAs requieren tener por lo menos un año de experiencia laboral para poder postular. Entonces, ahí estaría, digamos que la excepción. La otra forma en la que la entiendo es que en nuestros países también es muy común que hagamos carreras tecnológicas o técnicas. Entonces, pueden existir escenarios en los que con una carrera, dependiendo de cómo le llaman en el país, pero una carrera de 3 años, potencialmente podrían ser, enviando su aplicación y haciendo análisis del pensum que vieron, pero potencialmente podrían ser aceptados a maestrías de 2 años. Entonces yo les contaba hacia el final de la charla que tenemos maestrías de 1 año, 1 año y medio y de 2. Entonces, las de 2 años sí o sí son la opción para los que tienen carreras de 3 años, que no son profesionales, sino son, depende de cómo le llaman en el país. Es que hay unos que son tecnólogos, entonces depende de cómo le llaman en el país, ¿listo? Pero que hayan sido 3 años de estudio, potencialmente podrían ser aceptados a una maestría de 2 años. Es un caso que tengo de una estudiante de México que va a empezar ahorita en el summer semester. Su título como tal decía licenciatura, pero cuando nos mandaron las notas, pues vemos que el número de créditos no eran los suficientes para poder hacer un fast track, pero se le ofreció la opción
de hacer el programa de 2 años y ahorita ella lo va a empezar. Ella va para la maestría en Sports and Event Management, International Sports and Event Management. Ya, perfecto. Bueno, María Andrea aquí nos pregunta si es posible poder aplicar sin manejar el inglés. No, eso sí, la respuesta es no. Lo bueno de tener a Viajes y Viajes de la mano de ustedes es que ellos los van a apoyar en todo el proceso y les pueden, por ejemplo, ofrecer opciones de cursos. Creo que también manejan cursos en línea, pero otros cursos afuera. La pandemia abrió la posibilidad de cursos en línea de una forma increíble, pero también de estudiar el inglés en un país donde el inglés sea idioma oficial y manejan muchas opciones para distintos presupuestos, para distintos requisitos. Entonces, ¿qué sí es posible? Es posible tener una aceptación condicionada a que aprendan el inglés. Ejemplo, yo la verdad es que me quiero ir lo más pronto posible, pero pues no tengo inglés y estoy con un nivel muy bajito, entonces van, se reúnen con Viajes y Viajes y ellos les dicen, mira, con tu nivel de inglés, ¿qué tal si te vas a estudiar a Dubái el inglés? Y vamos postulando desde ya a la maestría para que garantices tu cupo y nosotros lo que les vamos a dar y la beca, y lo que les vamos a dar es una aceptación condicionada. ¿Cuál va a ser la condición? Cumples con lo académico, pero te falta el inglés. Entonces, con un tiempo de antelación, diría yo a la fecha de inicio de por lo menos 4 a 3 meses, ya tener el certificado de inglés para que puedan tener la carta de aceptación incondicional, que es la que van a llevar finalmente a la embajada alemana. Sí, correcto. Bueno, algunas personas están ingresando ahorita. Bueno, con toda esta presentación va a estar subido, sino en este caso, ustedes están viendo ahorita en la pantalla los números de contacto de nuestras oficinas, tanto en Colombia, con las sedes en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira o Bucaramanga. En Perú, en este caso sería Lima, o en Ecuador, en nuestras oficinas de Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, ahí para que por favor puedan anotar nuestros datos de contacto y en este caso, lo ideal, si tal vez no pudieron ingresar al webinar desde el inicio, pero para poder profundizar, hacer una asesoría, ya sea en nuestras oficinas o si es que les queda cerca, o si no también poder hacerlo de manera virtual, ya sea a través de Zoom o Teams. Entonces, en ese sentido, pues, para poder aclarar todas las dudas que tengan, ¿sí? Algo adicional, Vane, no sé si nos podrías indicar qué tipo de exámenes de inglés acepta la universidad, sobre todo para los estudiantes que quieren acceder a los estudios, bueno, 100% en inglés, tanto para pregrado como para maestría. En realidad, el nivel de inglés es el mismo tanto para pregrado como para maestría, que es el nivel B2. Por lo general, acá en nuestros países estamos muy familiarizados con IELTS y con TOEFL, por eso los he mencionado mucho pues, durante la charla. Estos los aceptamos, pero también aceptamos Duolingo, que todavía lo estamos aceptando y las embajadas lo están aceptando. Hay algunos países, pero en Asia, que ya no están aceptando Duolingo. La embajada, no nosotros, pero aquí las embajadas todavía. ¿Listo? Aceptamos, digamos, hay algunos estudiantes que se gradúan con unos certificados del colegio que especifican que tienen un nivel de inglés y eso se mezcla con un examen externo y eso es suficiente. Aceptamos los exámenes de Cambridge, aceptamos cualquier examen internacional, nosotros lo aceptamos y vamos a tener una tabla en donde podemos ver qué es lo que necesitamos para demostrar ese B2. Pero digamos que los más comunes suelen ser estos que les menciono, IELTS, TOEFL, Duolingo. Perfecto. Y en bueno, realidad, el que no haya presentado examen, le recomiendo el Duolingo. Sí, más rápida la respuesta, la verdad, 48 horas. Listo. Y más No sé, económico. exacto. Nos habías comentado el tema de el costo promedio. No sé si un poquito un resumen respecto al tema del costo promedio de lo que sería programas de pregrado y programas de maestría y sobre todo con el tema de las becas, algunos al final de los que ingresaron, como Listo. para un breve Entonces, resumen. Las maestrías tienen garantizada la beca del 40%. Entonces, si es una maestría de un año, quedan 7.800. Los MBAs quedan en 8.100, 8.300, no recuerdo exactamente, pero digamos que no pasa de ahí el MBA de un año.
Si son más largas, el costo no es exactamente el doble. Ejemplo, no, voy a hacer el Master in International Management de 2 años, no es 7.800 por 2, sino que es 13.000 algo. No recuerdo el algo en este momento cuánto es, porque el costo por crédito es menor cuando la duración es más larga. Donde hay la variabilidad y donde está la beca por mérito es para los que van a hacer bachelor, que en el caso de Perú sería bachillerato, en el caso de Ecuador, Colombia sería la carrera. Entonces, básicamente, aquí sí o sí, por tener un pasaporte latinoamericano, van a tener un 25% de beca. O sea, sí, con seguridad van a tener eso. Entonces, ¿a cuánto equivale ese 25% de beca? El costo de los 3 años es 36.300 euros en total. Y si ustedes obtienen esta beca, se estarían ahorrando 9.075 euros. Entonces, eso es el equivalente a 9.075 euros por año que les va a costar. Y eso equivale a 4.538 euros el semestre. Ahora bien, si ustedes fueron unos estudiantes que obtuvieron una nota mayor, puede ser que su beca sea del 30, del 35, del 40 o hasta del 50%. ¿Quiénes van a obtener una beca del 50%? Los que dentro de la escala de calificación de su país tengan un 91% para arriba de la nota. Entonces, como eso varía, y aquí sí que varía en Colombia, para los que estén conectados de Colombia, ¿listo? Entonces no les digo con los que se sacaron XY, eso varía según colegio, según distintas cosas. Pero si a mí me califican en una escala de 10, pues yo me tuve que haber sacado 9.1. Si me califican en una escala de 5, me tuve que haber sacado 4.05, ¿sí? Entonces ahí necesitamos ya las notas finales para saber cuál es la beca. Es decir, que si ustedes aplican a el bachelor mientras están en el último grado de colegio, van a recibir sus cartas con el 25% de beca y cuando nos manden notas finales, si sus notas fueron más altas, esas cartas se van a actualizar y van a mostrar esa beca que finalmente recibieron. Sí, correcto. Adicional también nos habías, bueno, hemos hablado de valores académicos, pero también es importante que tomen en cuenta que para aplicar a la visa no solamente es la parte académica la que se debe contemplar, sino la parte de manutención. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre todo cómo lo maneja Alemania respecto a lo de la cuenta Ese es bloqueada. importantísimo, exacto. Digamos que con Alemania nosotros vemos que las negaciones de visa son prácticamente inexistentes porque ellos manejan algo que, como Pau ya lo dijo, se llama cuenta bloqueada. Cuenta bloqueada es que ellos le exigen a los estudiantes internacionales poner el dinero de su manutención en una cuenta virtual en Alemania y cuando el estudiante ya está en Alemania y ya ha hecho todo el proceso que tiene que hacer localmente para sacar en sí su residencia por estudios, porque lo que sacan ustedes en su país de origen es la visa para entrar y decir, hey, yo vengo a estudiar. Entonces, cuando ya han sacado su permiso de residencia y abren una cuenta en un banco físico allá, el último día de cada mes, esa cuenta virtual va a pasar a la cuenta física 934 euros. ¿Qué es lo que el gobierno alemán calcula que le cuesta en promedio a un estudiante internacional vivir en Alemania? Entonces, en esa cuenta bloqueada, que es lo que ustedes van a presentar a la embajada, tienen que tener 934 por 12. Eso da 11.208 euros, porque tienen que demostrar la manutención del primer año de estadía o si es una maestría de un año, pues de la duración completa de su programa en ese caso, pero del primer año. La siguiente pregunta que seguramente Pau me va a hacer es, ¿y eso qué tan cercano es a la realidad? Entonces les voy a decir, digamos que es un promedio de verdad muy cercano a la realidad. Si yo quiero vivir cómodamente, sin lujos, pero sí salir de vez en cuando, hacer unas cositas, está muy bien calculado. Si yo aprieto un poquito más mi presupuesto, lo ajusto, busco dónde voy a comprar lo más económico, como estiro todo, seguramente me va a sobrar de esos 934 euros. Y aquí lo voy a conectar con otra cosa y es que en general mi recomendación es que ustedes están pensando en ir a hacer el bachelor y en este momento tienen 17,
viajen de 18. Y la razón es que Alemania, cuando viajan como menores de 18 años, tiene muchos más procesos burocráticos para asegurarse de que ustedes estén bien como menores de edad. Entonces, por ejemplo, el dinero de la cuenta bloqueada no se los dan hasta que cumplan los 18 años. Entonces, es mejor viajar de 18 años o casi por cumplirlos para que todo el proceso para ustedes sea mucho más sencillo. Sí, exacto. Y sobre todo por la parte laboral también, ¿no? Recuerden que como van Sí. directo a la universidad, ustedes tienen permitido poder trabajar desde el comienzo. Entonces, en ese sentido también es una parte importante, ya que en cada uno de nuestros países, aquí en Latinoamérica, pues también tenemos una edad mínima, entonces allá en Alemania no es la excepción. Exacto. Sí, exacto. Bueno, aquí nos preguntan un poco el tema de valores de pasajes o valores extras, pero en este caso, para aplicar a la visa, el consulado no les va a pedir eso, sino cuando ya les piden el pasaporte para poder estamparles la visa, ahí ellos les piden que tengan la confirmación de un seguro internacional por los primeros 90 días y la confirmación del pasaje, porque en base a la fecha que ustedes compren, ahí ellos les van a estampar la visa. Entonces, eso no tiene nada que ver con la universidad, ni sobre todo con la visa como tal, sino ya cuando les van a aprobar, ahí sí tienen que comprar los pasajes. Y ahí voy a meter la cucharada y es que es importante que ustedes también planeen que esos 934 euros que yo mencioné, calcula el gobierno, incluyen también un seguro de salud en Alemania que es obligatorio. Así ustedes tengan por los primeros 3 meses un seguro de viajes que cubre cosas de salud para poder matricularse y para poder sacar el permiso de residencia por estudios, van a tener que tomar un seguro en Alemania, que si son menores de 30 años va a ser un seguro público y si son mayores de 30 años o de 30 años en adelante mejor, va a tener que ser un seguro privado. Pero eso está contemplado dentro de esos 934 euros mensuales. O sea, ese es un presupuesto que ellos calculan con todo, con alojamiento, con alimentación, con transporte, con seguro, con todo. Correcto. Alguien nos hace una pregunta, bueno, Francisco, una pregunta súper interesante. ¿Es médico? Se ha inclinado por hacer una maestría en Data Science, sobre todo enfocado al área de salud. Bueno, ¿y ofrece la posibilidad de maestría o debería ser un bachelor? Más que todo por el tema de conocimientos en estadística, computación y matemáticas. Es posible que te pidan hacer la premaestría. O sea, la maestría está y de nuevo tenemos maestría de 1, 1,5 o 2 años, pero es posible que pidan hacer la ¿Aló, Vane? Tu imagen está congelada. Sí, justamente me Ya, congelaste. ahora sí, Ahí. ahora sí, ahora sí. Sí. Entonces estaba diciendo que es muy posible postular, pero también es muy posible que le exijan hacer una premaestría para llenar esos vacíos de conocimiento. Listo. ¿Hay algún límite de edad para los estudiantes que quieren cursar una maestría? No, Mm. no, pero tienen que ser conscientes de que pues abre la mente, ¿no? O sea, estar en contacto con más jóvenes ayuda. Listo. Paula nos pregunta, si se graduó del colegio hace más de 10 años con altas notas, ¿podría aplicar a la beca del 40 o del 50%? Recuerden que para maestría la beca del 40 está garantizada, ni menos ni más, 40%. Para la carrera o el bachelor, al bachelor en Perú le llaman bachillerato, que no sé si es de donde eres, Paula, en Colombia le llamaríamos, sí, la carrera o el pregrado. Para esa es que la beca es por mérito. Entonces, Pau, si tú quieres postular para un bachelor, va a ser lo máximo que te permitan tus notas de hace 10 años, desde que las puedas tener, lo máximo que te permitan tus notas. Si lo que quieres postular es a una maestría,
Aquí ya no es según las notas, aunque sí las vas a tener que presentar, las notas de la universidad y el diploma del colegio y de la universidad, sino que vas a recibir el 40%. Perfecto. Para el MBA se requiere el GMAT. Nos está preguntando Pedro. No, no se requiere el GMAT. Perfecto, pero al menos un año de experiencia laboral, como mencionaste. Ese sí es el requisito, ese es un must, ese sí es impajaritable. Listo, pero a nivel gerencial o solamente experiencia laboral. No. De hecho, el MBA es un programa que, por ejemplo, si alguien estudió administración de empresas, el MBA es chévere porque en hoja de vida se ve muy bien. Pero, si yo estudio administración de empresas, el MBA es una repetición resumida y con enfoque gerencial de administración de empresas. Entonces, de pronto para un administrador de empresas, pues puede ser un poquito no retador, no mucha información nueva, a menos pues de que se haya graduado hace rato y quiera tener información actualizada, ¿no? Pero si yo me gradué hace un año, tuve un año de experiencia laboral y soy administradora de empresas, no voy a encontrar en el MBA ese reto educativo que tal vez me interese tener. Y tal vez el Master in International Business Management sea más adecuado para mí, o si quiero hacer un MBA que lo haga con un enfoque, ejemplo, en gerencia de empresas de tecnología o en Sustainable Water Management, se me ocurren, o Shipping and Logistics que también tenemos, ¿listo? Entonces, el MBA como tal es una maestría en administración, pero que está abierto a todos los backgrounds. Entonces, para quien preguntó previamente, creo que era Francisco, que decía, soy médico, puedo hacer data science, y yo decía, probablemente te piden una premaestría, para el MBA seguramente lo dejan entrar directo, ¿sí? Entonces, porque aquí sí tenemos todos los antecedentes educativos, no tiene que haber sido algo relacionado con administración, no hay que tener experiencia administrativa como tal, sino experiencia laboral de un año postgraduación del undergraduate, del pregrado. Perfecto. No sé si me hice entender, porque... Sí, sí estaba claro. Solamente como para resumir, los requisitos para aplicar a una maestría serían el título de la universidad, notas, requieren el transcript, currículum, Sí, pasaporte, en carta de líneas motivación. generales, lo que necesitamos tanto para bachelor como para maestría es acudir con Viajes y Viajes, tener nuestra asesoría, planear toda la documentación. Pau o el miembro del equipo de Viajes y Viajes que esté en la oficina que les quede más cercana, los va a ayudar a hacer la aplicación a través de nuestro portal en línea. Entonces les van a tomar todos los datos. Necesitan tener foto, tamaño pasaporte, copia de su pasaporte. Necesitan tener transcripts, es decir, notas, bien sea del colegio o de la universidad, si van a postular para maestría. Diploma del colegio, esto aplica tanto para ir a bachelor como para ir a maestría. Para aquellos de ustedes que estén aquí de Perú, sé que normalmente les dan certificado de estudios sin un diploma como tal, entonces sería certificado de estudios del colegio y diploma de la universidad, si van para maestría. El examen de inglés, pero como mencionaba también en una pregunta anterior, el examen de inglés puedo no tenerlo al momento de la postulación y recibir una aceptación condicionada. La condición va a ser que demuestre que tengo el nivel de inglés requerido antes de que empiece mi programa. Y la carta de motivación, ese es como el resumen de lo que se necesita. Si van a postular a una maestría de arte y diseño, se requiere, o a una carrera de arte y diseño, se requiere portafolio. Si es para carrera, a veces se puede reemplazar como con una propuesta en donde quede plasmada esa capacidad creativa del estudiante. Exacto. Respecto a los pagos, también nos están consultando cómo serían los pagos a la universidad. Listo. Entonces, el primer paso es postular, es decir, lo que acabo de mencionar, van con Viajes y Viajes y hacen todo este proceso. Una vez que ya tienen una aceptación, sea incondicional o condicional, esa carta de aceptación les va a decir que deben hacer un depósito o un anticipo de 3.000 euros que se descuentan pues del valor del programa. Posteriormente, el siguiente pago va a ser lo que falte para completar ese valor del primer semestre de estudios, van a pagar semestralmente, más un semester ticket. ¿Qué es el semester ticket? Las universidades que estamos acreditadas por el Estado tenemos la opción
de inscribirnos con la autoridad de transporte local para que nuestros estudiantes tengan un pase de transporte ilimitado en transporte público, no en taxis, semestral en la ciudad donde ustedes van a estudiar a un precio muy conveniente. Entonces, por ejemplo, el de Hamburgo son 185 euros, el de Berlín son 205.2, el de Potsdam son 200 euros y el de Potsdam les deja moverse por Berlín y por Potsdam. Entonces es buenísimo porque ustedes ya han pagado el transporte cuando empiezan el semestre. Sí, perfecto. Yo creo que ahí he tratado hay algunas preguntas repetidas que ya la hemos ido resolviendo, igual sobre todo el tema de del tema de los pagos, que es sumamente importante. Voy a volver a compartir los números de contacto, más que todo porque algunas personas se pudieron conectar tarde. Sí. Pero en este caso, recuerden que nosotros, nuevamente repito, como Viajes y Viajes, ser los representantes de UE, University of Europe for Applied Sciences, nos encargamos de todo el proceso, ¿sí? Sabemos que a través de los webinars no se puede hacer, ser muy específico en ciertas cosas, entonces ahí lo ideal es poder agendar una asesoría e ir revisando el requerimiento de cada uno de ustedes en base al perfil y lo que ustedes estuvieran interesados. Congelaste, Pau. ¿Vale? ¿Me escuchas? Sí, te me congelaste también. ¿Ahí me escuchas? Ya, ahora sí. Listo, entonces, justamente como para que puedan anotar los números de contacto, poder agendar una asesoría con cualquiera de los asesores de las oficinas para poderles guiar y sobre todo resolver cualquier inquietud puntual respecto a los programas, al título que ustedes hayan estudiado en la universidad, qué programa quieren aplicar, los requisitos en específico, como mencionó Vane, hay algunos que se requieren cumplir con portafolio, en otros casos no se requiere, y sobre todo para aclarar la parte en que en algunos estudiantes pues iban a requerir experiencia laboral si es que quisieran hacer un MBA, sí o sí. Respecto a los exámenes o al puntaje respecto al nivel de inglés, como mencionó Vane, deshacer tanto TOEFL, IELTS, Cambridge o sin el examen de Duolingo. Y en base a eso también usted poder planificar los tiempos para poder hacer la aplicación, ¿sí? Entonces, no sé, algo, Vane, que se nos escape. Creo que ya hemos topado Digamos todos que los lo temas. último que yo les diría es que seguramente muchos de ustedes van a ir a Google, poner University of Europe for Applied Sciences, les va a aparecer nuestro sitio web, exploren la página, pero no dejen datos en la página. Y eso ya tiene que ver con algo que no les concierne a ustedes, pero no dejen datos en la página. Obviamente, al haberse inscrito a este evento, pues Viajes y Viajes ya tiene sus datos, ustedes también ya tienen los datos de ellos. Cuando ustedes dejan datos en la página, los empiezan a contactar personas de ventas directas que no hablan en español, no están familiarizados con las especificidades de los procesos de visado en su país, entonces porfa no dejen datos ahí. Y el otro punto de lo que van en la página es que van a ver una maestría en Marketing Management en inglés. Esta maestría está acreditada, pero para poder pedir visas en las embajadas, los programas no solo tienen que estar acreditados, sino lo que llamamos listed, es decir, que les aparezca en la base de datos de la embajada el programa a quien lo esté buscando. Y ese programa que va a recibir por primera vez estudiantes en inglés en septiembre, todavía no está listed, está acreditado, pero no está listed. Entonces, lo estamos promoviendo en Europa, pero fuera de Europa que necesitan visa, no lo podemos promover por el momento. Entonces, esos dos puntos ahí importantes. Perfecto, Vane, muchísimas gracias. Agradezco también a todos ustedes por darse el tiempo y quedarse hasta estas horas. Sabemos que quizás salieron de sus trabajos, entonces lo que uno quiere es ir a la casa a descansar, pero se han dado el tiempo más que todo porque están buscando una opción para poder cursar sus estudios fuera del país, y en este caso, en esta oportunidad pudimos conocer más sobre Alemania, que es un destino muy atractivo, que presenta muchas oportunidades, no solamente para cuando estén haciendo sus estudios, sino una vez que finalicen los mismos. Entonces, les invitamos a que nos contacten, sino también nosotros ya tenemos sus datos, les vamos a estar
escribiendo o llamando para poder agendar una asesoría más personalizada que no tiene ningún costo para revisar en detalle cada uno de sus programas. Muchísimas gracias a todos. Vane, gracias por tu tiempo. Y bueno, esperamos de aquí algunos estudiantes poder enviar a Alemania y que puedan cumplir su sueño de estudiar en ese maravilloso Exacto, país. pues todos bienvenidos a estudiar en Alemania y espero que aquí les haya quedado sembrada la semillita y que puedan lograrlo con el apoyo de Viajes y Viajes. Gracias por la asistencia, gracias a Pau y a Viajes y Viajes por la organización y ha sido un gusto. Les deseo feliz noche y como dijo Pau, que ya quieran llegar a casa y descansar. Claro que sí, que tengan una linda noche. Gracias, Vane. Buenas Chao. noches. Chao. Chao.